a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. No otorgarán asilo a aquellas personas que ingresen por vías irregulares. Otro menor de Guinea fue encontrado en el aeropuerto El Dorado abandonado. Encuentran una nueva variante del COVID-19. Una novia en plena boda dice no a casarse. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles y les damos una cordial bienvenida una vez más a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Empezamos como siempre con noticias locales, hacemos un recorrido por algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Las autoridades, como siempre, tuvieron que ir y realizar una investigación. Ayer martes al mediodía, en el camino que va para la parte de Roy-Manonchi, allí dirección hacia Cerro Blanco, ocurrió un accidente entre vehículos bastante fuerte. En esta oportunidad, un Nissan Cube en contra de un Nissan March se estrellaron entre sí bastante fuerte. Debido al impacto, uno de los airbags de los vehículos salió y alcanzó a golpear al conductor. La policía de tráfico se presentó inmediatamente y se encontró con los dos hombres heridos que se encontraban exclamando fuertes dolores allí en el asfalto. Por ese motivo solicitaron la presencia de la ambulancia, en donde los paramédicos allí le brindaron asistencia médica a estas personas que estaban levemente heridas. Los daños materiales a los vehículos fueron bastante y la policía de tráfico se presentó. Al final la grúa tuvo que mover los vehículos de la vía. En otro hecho que también ocurrió ayer martes, en el camino que va por la parte de Blue Moon, justo delante de ese supermercado, ocurrió un accidente en donde el conductor, que venía manejando un vehículo Toyota Corolla, allí dobló hacia su mano izquierda para entrar al supermercado, pero justo en ese momento el Kia Rio blanco venía desde la parte de abajo. El impacto fue fuerte, dejó a ambos vehículos con bastante daño material y debido al impacto una persona resultó levemente herida. La policía de tráfico también llegó a ese lugar a tomar los datos, las evidencias, mientras que el personal también allí fue llevado al hospital para así recibir atención médica. Cambiando de tema, el ministro de Justicia, el señor Rocochón, mediante una entrevista, dio a conocer información sobre aquellas personas que entren de forma irregular a nuestra isla, indicando que todas aquellas personas que entran por estas vías irregulares no podrán acceder ni siquiera empezar con algún tipo de proceso de asilo. Lo que indicó es que estas personas inmediatamente serán deportadas. Debido a los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, en donde lamentablemente personas han fallecido intentando ingresar a nuestra isla, y también debido a que ayer en la madrugada interceptaron una embarcación pequeña proveniente en nuestras aguas territoriales y que tenía 12 personas en su interior, y aparte de eso 600 kilos, que según lo que dijo el ministro Rocochón eran droga. Por ese motivo indicó que el país Aruba no otorgará ningún tipo de asilo a estas personas que intenten ingresar a Aruba de una forma ilícita, es decir, a través de las vías irregulares como embarcaciones ilegales. De esta forma, el ministro de Justicia, Rocochón, lo indicó este martes. También lo que explicó es que ellos no solamente están trabajando para poder tener más medidas en contra de este tipo de flagelo, lo que se conoce como el tráfico ilegal de personas. El Ministerio de Justicia y de Asuntos Sociales también le han puesto énfasis no solamente a este tema, sino que también tienen la intención de que las personas sepan que este trayecto es sumamente peligroso y tiene consecuencias fatales. El mandatario de Justicia aseguró que el país Aruba ha invertido en tecnología, en personal, en negociaciones fronterizas estratégicas y también, como se ha conocido, hay un fondo de crecimiento el cual fue aprobado como tal para así dar más inversión a lo que trata la fortificación de la seguridad en nuestra frontera. Cambiando de tema, como todos sabemos, al momento en que una persona ingresa a Aruba, bien sea turista o nosotros como locales, tenemos que llenar el requisito del ID Card. Pues cabe resaltar que este ID Card es totalmente gratis y el formulario lo podrán encontrar a través de la página web.
Estamos en la temporada en la cual estamos viajando a diferentes países o también nuestros familiares, amigos o también turistas están ingresando a la isla. Uno de los requisitos que necesitamos al momento de llegar a Aruba es el ID Card. Es este formulario para poder conocer no solamente la persona, sino los motivos de los cuales la persona estará llegando a la isla. Pero cabe resaltar que este formulario ID Card es totalmente gratis. Se ha conocido que hay páginas web totalmente fraudulentas que piden no solamente los datos específicos de cuenta bancaria, tarjetas y demás, pero están cobrando por este ID Card. Tenga en cuenta que el sitio web de la ID Card no requiere ni solicita información delicada, incluidos los detalles financieros. Asegúrese de proporcionar solo información necesaria y oficial. Si encuentra solicitudes sospechosas, tenga precaución y repórtelas a las autoridades correspondientes. Permanezca vigilante y proteja sus datos personales. Este es el formulario de embarque y desembarque que deben completar a través del sitio web www.idcar.aw. Esto también es un mensaje por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en el aeropuerto El Dorado, porque en menos de 24 horas las autoridades, tanto de migración como también el cuerpo policial, encontró a otro menor también de origen de Guinea, allí que fue abandonado. El menor se encontraba debajo de unas sillas. Este niño de 13 años de edad y de origen africano fue encontrado por agentes de migración bajo una silla en el aeropuerto El Dorado, que vienen del país de Guinea, continente africano. En este momento ya están bajo protección del ICBF. Al abordarlo, el niño muy molesto aseguró que el adulto con el que viajaba lo abandonó durante la noche de velitas y siguió rumbo a El Salvador. Durante 11 días deambuló por el muelle internacional. Lamentamos esta situación, estamos ya haciendo la búsqueda de sus familias, estableciendo los canales diplomáticos y consulares necesarios para restablecer sus derechos. Al caso de este niño se suma el de la niña que estuvo durante 10 días escondida en un baño. Aunque Migración asegura que ambos casos no tendrían relación directa, es un hecho que devela la crisis de migrantes irregulares. Esta foto, tomada en una de las salas del muelle internacional, muestra a decenas de ciudadanos africanos que fueron inadmitidos por El Salvador para llegar a su territorio y que ahora buscan viajar hacia Turquía, país desde el cual llegaron a Colombia. Hay una realidad que no podemos esconder. Colombia se ha convertido en un punto de paso de los inmigrantes que buscan llegar a Centroamérica y a través de Centroamérica entrar a Estados Unidos. Y eso pues lo estamos sintiendo cuando si uno va al Golfo de Urabá, ve personas del África, ve personas de Asia, ve personas de Sudamérica tratando de pasar el tapón del Darién. Los dos menores de edad se encuentran bajo protección del bienestar familiar, entidad que informó que ya ubicó ambas familias e iniciará un proceso de acompañamiento para la reunificación familiar. Nos vamos a la República Dominicana porque los intensos aguaceros que se han registrado en las últimas horas han afectado a muchos pobladores en diferentes provincias y no solamente por la cantidad de agua, pero también por todos los enseres que se les dañaron. Que iba a pintar porque uno no se ha recuperado desde la otra tormenta, pero... La ilusión que tenía Jacqueline de los Santos por redecorar su casa tras verse afectada por las lluvias del último fenómeno que incidió en la capital murió durante la madrugada cuando veía su casa llenarse de agua y arropar los ajuares que intentaba salvar esta mañana junto a sus vecinos de La Javilla en Sabana Perdida. Que vengan en auxilio de nosotros, por favor. El gobierno que nos dé una manito, el síndico que nos dé otra manito para nosotros ver cómo limpiamos esa cañada. En comunidades como el Respaldo Gregorio Gilbert en los Guaricanos, el agua que se acumuló sacó de las casas los ajuares de los moradores, quienes esperaban pacientes que bajara el líquido para tratar de salvarlos. En la urbanización Eugenio María de Hostos, próximo a la Jacobo Magluta, residentes sacaban con palas, escobas y cubetas el agua que entró a sus casas producto de la crecida del río Yaguasa, y algunas permanecían inundadas. Se me dañó el vehículo, se me dañó los muebles, se dañó la cama. No hace un mes que sucedió lo mismo y gastamos un dineral en cuanto a eso y volvió otra vez a lo mismo. Los moradores de la zona aseguraron que las crecidas comenzaron a registrarse desde que fue construido un muro de gavión en el referido afluente.
Cambiando de tema, el gobernador del estado de Texas, antes de finalizar este año 2023, ya firmó 3 leyes en contra de los migrantes. Para conocer más, a continuación, La Voz de América. Numerosos migrantes indocumentados siguen llegando a Estados Unidos. Más de 12.600 personas fueron capturadas a lo largo de la frontera sur durante las últimas 24 horas, según Aduanas y Protección Fronteriza. Son tantas personas que cruzan en un ratito. Es el total más alto jamás registrado en un solo día, y de acuerdo con el congresista federal Henry Cuellar, hay más de 23,000 migrantes en custodia federal, sin incluir miles más que están siendo procesados en Eagle Pass, Texas. El personal es escaso y está abrumado al procesar a miles de migrantes indocumentados en lugar de proteger la frontera, aseguran representantes del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza. Que nos ayuden a hacer nuestro trabajo y a encontrar las drogas que están matando a personas aquí en los Estados Unidos. Senate Bill 4 is now law in the state of Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un paquete de leyes sobre seguridad fronteriza e inmigración que tipifican como delito estatal el cruce irregular de México a Texas y autoriza a policías locales y estatales a arrestar y expulsar a inmigrantes indocumentados. Es inconstitucional. La única oficina que tiene el poder de deportar a una persona es la patrulla fronteriza. To build more border barriers and walls. Otra ley asigna más de $1.500 millones para continuar la construcción del muro fronterizo, y mientras Texas amplía su capacidad de proteger la frontera, los defensores de los migrantes siguen en su lucha. Resistencia luchando en contra de estas leyes que son racistas, son antimigrantes y no representan lo mejor que tenemos en este país. Organizaciones de derechos civiles acudieron el martes a un tribunal federal en Austin para impugnar la nueva ley de Texas, poco menos de 24 horas después de que el gobernador Abbott firmara la medida en Brownsville. Y para seguir hablando de este tema, lo que va ocurrido de este año 2023, cerca de 300,000 migrantes han pasado por la Terminal del Norte en Medellín, pues allí muchos de ellos cuentan sus historias y sus vivencias del por qué han abandonado su país. La escena de miles de migrantes transitando por la Terminal del Norte en Medellín se repite a diario. Familias que, tratando de encontrar calidad de vida en lugares distintos y lejanos a los suyos, pasan las noches tirados en el piso, con poco dinero en el bolsillo y comida escasa. Solo un abrazo y el amor de esos núcleos familiares logran aliviar un poco la amargura de emigrar. Emigrar no es nada fácil, no saber que tiene que dejar su familia, no es... Yo tengo 3 años por acá, la emoción más grande mía es correr y abrazar a mis hijos, y más en este tiempo. Ay, hermano, muy bien, gracias a Dios, pero estar lejos de la familia es lo más duro que puede haber, ¿o yo? Son caminos largos y muchos sin retorno. Algunos lo dejan todo para adentrarse en lo más profundo de la selva. Sin embargo, hay quienes se quedan en la trocha. Yo tengo 2 hijos que emigraron para allá, gracias a Dios están allá, pero fue muy fuerte, tuvieron que cruzar esos ríos, tuvieron que ver muchos muertos. No se arriesguen, no se arriesguen. Uno por buscar un sueño, una mejor vida, es mejor quedarse uno en su tierra. Sí, hasta los momentos tenemos ahorita, hace un mes, 35 venezolanos desaparecidos. Aunque durante el año la mayoría de migrantes buscaban salir hacia Estados Unidos, incluso arriesgando su vida por el llamado tapón del Darién, hoy muchos de ellos buscan recursos y la manera de poder llegar a Venezuela para poderse reencontrar con sus seres queridos después de tantos años. Cambiando de tema, ¿cómo les parece que en los Estados Unidos abrieron una investigación porque al parecer salió una nueva variante del COVID-19? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el porcentaje de población que podría afectar? A continuación. Una nueva variante del coronavirus llamada JN1 estaría causando casi el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos y es la cepa de este patógeno con el crecimiento más rápido, tanto que ya es dominante en el noroeste del país y ha causado casi 1/3 de las nuevas infecciones. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, atribuyen a la subvariante JN1 un rápido aumento de contagios, ayudado por los viajes de vacaciones navideñas. Lo mejor que pueden hacer es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID. La Organización Mundial de la Salud espera que JN1 se convierta en la variante de coronavirus líder en todo el mundo en cuestión de semanas.
JN1 tiene una mutación que le permite evadir la inmunidad contra el coronavirus, tanto que la OMS la definió como una nueva variante de interés, a pesar de que por ahora el riesgo para la salud pública sea bajo. Este virus está circulando, está evolucionando y está provocando una infección grave y está provocando muertes entre muchas personas que no están vacunadas o que tienen enfermedades subyacentes. Como en Europa y Asia, los contagios están aumentando masivamente también en Estados Unidos, gracias a la disminución de la inmunidad. Solo el 18% de los estadounidenses, según los CDC, ha recibido la ronda más actualizada de vacuna contra el COVID-19 y muchos dejaron de vacunarse ya desde 2021, dejando su cuerpo sin las defensas más actualizadas contra el virus. Entre tanto, un alpinista que intentaba llegar al pico más alto de una de las montañas más prominentes en el Nevado del Ruiz tuvo que ser rescatado por las autoridades. Al parecer, pues su hazaña que tenía planeada no la logró y allí tuvo una complicación con su salud. El sueño de Steve Martínez, de 29 años de edad, es lograr la cumbre del Pico Bolívar en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero casi pierde la vida en el intento. Quedó atrapado en la inhóspita formación montañosa, única del Caribe colombiano, intentando llegar al pico más alto, cercano al mar. Fue necesario aterrizar en esta zona, es muy cerca de los picos más altos de la Sierra Nevada, lo cual fue necesario esperar durante unos 10 a 15 minutos en tierra a que pudieran llevar el montañista hacia la zona de la aeronave. Posterior a ello, el montañista se sube a bordo de la aeronave, se le brindan los cuidados asistenciales. El Bolívar es uno de los 2 picos más altos de Colombia. Su altura es de 5.700 metros, lo que hace peligroso su ascenso por la falta de oxígeno. Y pasan de cero de nivel del mar a 3.000, 5.000 metros. La UIA, que en sus siglas significa Unión Internacional, Asociación de Alpinismo, que es a nivel internacional, dice que debe subirse máximo diario 500 metros. Para acceder a la cumbre del pico hay que pasar por zonas llenas de enormes rocas bañadas de hielo. Que no hay en estos momentos caminos o trochas, e inclusive me podría atrever que ni siquiera contamos con especialistas o guías especializados para que puedan acompañar a este tipo de personas, para que nos ponen en riesgo a cualquier persona, y eso es lo que hay que evitar. Hacer primero un estudio antes de conocer hacia dónde nos vamos a dirigir. Aún se desconoce si algún montañista haya podido llegar a la cumbre de los picos Bolívar y Colón. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tips para mantenerse sobrios en estas festividades. No te importa, da votar, sei tá conectar. Ring de alegría, ring de bendición. Un danky de aceitar, creciendo conexión. Live brindando música, YouTube prima repeat. Happy Bam de Pasco. Ring de aceitar, no está cantando. Basta mundo, conectado. Que magia de Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ya estamos en esta época decembrina, época donde tenemos festividades y de pronto el consumo de alcohol pues se incrementa en esta temporada. Sin embargo, a continuación les tenemos algunos tips para mantenernos sobrios a pesar de las festividades. En Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En esta temporada de fiestas, los cócteles podrán ser abundantes, pero puede saltarse el alcohol. Quizás debería hacerlo por su salud, quizás sea por sus relaciones, tal vez tiene curiosidad de cómo sería pasarla bien sin alcohol, pero darse ánimo a sí mismo y su razón para querer hacerlo es el paso más importante. Luego de enfocarse en el porqué, el Dr. Orman Trent Hall del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio recomienda tener un plan para fiestas y otros encuentros donde es probable que haya alcohol. Hall pide considerar salir con un socio responsable o un amigo sobrio que pueda ofrecer apoyo. Dice que tener opciones propias también puede ayudar. Puede ser en forma del llamado mocktail, una bebida especial que es sabrosa pero no alcohólica. También una especie de bocadillo puede ser realmente lo que sea que lo haga sentir bien al compartir con otros. Finalmente, tenga un plan de salida. Eso incluye cómo se irá de la fiesta si es necesario. Empezamos nuestra sección de las más virales con estas dos impresionantes pitones que fueron sacadas del techo de una casa en Australia. Una mujer sin los debidos aparatos decidió sacar a estas serpientes. En un video que ha sido compartido a través de redes sociales, una mujer saca del techo de un apartamento a dos gigantescas serpientes. En la grabación que se ha hecho viral en redes, se puede apreciar a uno de los impresionantes animales enrollándose en el brazo izquierdo de la valiente persona que las está retirando del lugar. Por su parte, la otra serpiente fue agarrada de la cabeza por la mujer, mientras el resto de su cuerpo salía del pequeño hueco que hicieron las personas para extraerlas. Bienvenidos a Australia. Con este encabezado inicia la publicación que tiene más de 50,000 visualizaciones, y es que es impresionante ver cómo la persona que está sacando a las dos serpientes lo hace con tal tranquilidad que no parece que estuviese asustada. Y sabemos que para las parejas el día más importante es cuando entran en nupcias y allí contraen matrimonio. Sin embargo, una mujer decidió decirle no a su prometido por algunas de las razones. A continuación, se las presentamos. En la mayoría de las celebraciones matrimoniales es común que las parejas se den un sí rotundo cuando el líder religioso que lleva a cabo la unión marital les pregunta a los novios si quieren estar juntos para toda la eternidad. Sin embargo, una situación embarazosa como esta ocurrió recientemente en Chinú, municipio ubicado al noroeste del departamento de Córdoba, en Colombia, cuando una mujer le dijo a su pareja que no quería casarse, justo en el momento en que la notaría del pueblo le pidió una respuesta a la clásica pregunta: ¿aceptas como esposo a? Pero ella argumenta su postura. La mujer alegó que no le gustó la forma como el hombre trató a sus hijos cuando llegaron al evento llevado a cabo en ese recinto. Él se deja mandar por el papá, dijo la mujer a la notaria, quien decidió terminar la ceremonia, de lo que se salvó el novio. Veo tanta tranquilidad en esta pareja que ella tomó la decisión correcta por los dos. Él ni siquiera se enoja. Menos mal, no importa el gasto, pero se salvó el hombre. Dios es grande y le evitó un daño peor, fueron algunos de los comentarios en la red social. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene la campaña de CMB Banco Amigo con su Fast Track para las compras de fin de año. Vas a poder hacer tus logros extra especiales durante este año con la gran campaña Fast Track para el fin de año de CMB, con préstamos personales Extra Light de 5,000 florines a un interés efectivo del 16% por año, con un pago mensual extra confortable de 174 florines por mes en un término de 3 años. ¿Por qué esperar? Preapliquen desde ya para su Fast Track este préstamo en iamigo.com/Fast Track y recibirán una respuesta extra rápida. Recuerde, para hacer las compras de último minuto con esta gran campaña Fast Track de CMB.
Y continuando con más, vean este increíble abrazo entre un menor al momento que se da cuenta que Santa Claus venía hacia él, pues él creyó efectivamente que era allí el hombre del Polo Norte viniendo a abrazarlo. Un niño protagonizó un emotivo video que se ha hecho viral en las redes cuando vio a Papá Noel y se acercó hacia él para que lo abrazara. La popular grabación que revive el espíritu de la Navidad ha llegado a 500,000 me gusta en la red social. Ver al pequeño Parker correr hacia Santa es entender el espíritu que acompaña las fechas de fin de año. Sin importar el personaje que lo encarne, los niños siempre pondrán en él toda su inocencia y deseos. Desde Canadá, la mamá del menor compartió el emotivo momento en donde este abrazo decembrino, cálido y efusivo, ha reproducido cerca de 7 millones de veces. El menor ve al hombre vestido de Santa y corre hacia él. La acción de este abuelo es responder a la emoción del niño y lo alzó. El pequeño lo abrazó con fuerza y las personas que caminaban por el centro comercial quedaron cautivadas. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les mostramos cómo una mujer pues allí vio la diferencia entre su perrito que fue adoptado, que fue rescatado de la calle, con el perrito que fue comprado y según lo que ella dice de una raza alta. Pues allí les da una galletita. ¿Pero qué ocurrió? A continuación. Victoria Koch es una creadora de contenido mexicana conocida por sus publicaciones culinarias en la plataforma. Protagonizó un divertido y revelador video. Allí la diferencia entre ser de barrio y no serlo. Ella compartió una perspicaz observación sobre el comportamiento de sus dos adorables compañeros caninos, Trufita y Chip, desencadenando allí orígenes y disparates. En el video, Victoria, con su característico toque irónico, presenta a Trufita como la perra fina, del campestre, la fresa y nacida de cesárea, señalando que fue adquirida, mientras que a Chip, el perro rescatado, lo describe como el representante del barrio. La diferencia de actitudes cuando ella le lanza una galleta para que lo atrapara, Chip, por su parte, sin reservas, muestra un instinto y destreza al atrapar la galleta al vuelo y allí devorarla de inmediato. Sin embargo, allí con Trufita, la perra de cuna más refinada, apenas muestra interés. Victoria, con su peculiar sarcasmo, publicó este video. Y los dejo con este impactante baile de unas bailarinas italianas que a través de redes sociales muestran impecables coreografías. Hoy les presentamos esta historia de un grupo de baile que nació para asombrar. Con 500,000 de seguidores, ha hecho de sus coreografías momentos hipnóticos en las redes sociales. Y es que cada vez salen a escena, parecen que el reloj se detuviera. Se trata de las integrantes de la agrupación de baile Black Widow, reconocidas mundialmente por sus coreografías sincronizadas a la perfección. Se hicieron famosas participando en realities de talento, pero fueron las redes sociales las que las catapultaron al grado de estrellas. De origen italiano, este grupo de viudas negras, como se hacen llamar, hipnotizan con sus movimientos de manos y brazos a todo aquel que las contempla. La danza de las arañas, exclamarían algunos, pero para ellas es la pasión del baile llevado a un nivel maestro. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.